Muy buenas tardes para todos. Hoy, muy buenas tardes para todos. Hoy martes 5 de agosto del año 2026 damos inicio a esta sesión ordinaria número 48. No sin antes saludar a los honorables concejales, a todas las personas que nos ven por los diferentes medios. Señor secretario, antes de seguir con el orden del día, por favor llamar a lista y verificación del quórum. Buenas tardes a los honorables concejales, a los invitados, a las personas que nos ven y escuchan a través de los diferentes medios de comunicación. Procedo con el llamado a asistencia. Gonzalo Acevedo Sierra, Lina Andrea Arango Berrío. Presente. Honorio Jesús Berrío Patiño. Presente. Héctor Ignacio García Londoño. Presente. Jonathan Sneider Gutiérrez Berrío. Presente. Andrés Felipe Londoño Arango. Mercedes María Montes Mendoza. Presente. Daniela Munera Medina. Presente. Juan Guillermo Muñoz Pérez. Carlos Mario Pérez Ruiz. Luis Ángel Quintero Gómez. Presente. Carlos Felipe Restrepo Peña. John Jairo Villapuerta. Presente. 9 concejales contestan el llamado a asistencia. Contamos con quórum deliberatorio y decisorio. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Primero, llamado a lista de verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Cuarto, discusión y aprobación del acta número 55 del 4 de agosto de 2026. Quinto, intervención del señor Hugo León Olaya Muñoz, profesional Relaciones Externas y Gobierno, área Relaciones Externas, Empresas Públicas de Medellín. Sexto, intervención del señor David Bermúdez, contratista encargado de la Coordinación de Emprendimiento de San Pedro de los Milagros. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Muchas gracias, señor secretario. Se pone a consideración el orden del día. Se somete a votación. 9 votos a favor. Señor secretario, continúe con el orden del día. Tercero, himno del Departamento de Antioquia. Señor secretario, continúe con el orden del día.
Cuarto, discusión y aprobación del acta número 55 del 4 de agosto de 2026. Bueno, entonces se pone a consideración el acta número 55 del 4 de agosto de 2026. Se somete a votación. 7 votos a favor. El secretario continúe con el orden del día. Quinto, intervención del señor Hugo León Olaya Muñoz, profesional Relaciones Externas y Gobierno, área Relaciones Externas, Empresas Públicas de Medellín. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Sean bienvenidos. No, ¿de qué te paras acá o ahí es donde te sientas más cómodo? Darle la cordial bienvenida. Creo que nos trae muy buena noticia, entonces es muy importante que haga conocer eso a toda la comunidad sanpedreña. Tiene la palabra hasta por 40 minuticos. Muchas gracias, honorable concejal. Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo León Olaya, yo hago parte del equipo de PM de la Gerencia de Relaciones Externas. Me acompaña Diana Victoria Ramírez y Carlos Andrés Vasco. Ahorita ellos tienen la oportunidad de presentarse y exponer la información que le tenemos en estos momentos. Lo primero es agradecerle a la mesa directiva y a los honorables concejales este espacio que le solicitamos desde el mes pasado con la gestión del secretario que tienen ahorita en el consejo, que fue muy diligente en gestionar el espacio que le hemos solicitado, que es muy importante para nosotros socializarles el proyecto que ven en pantalla, que es el estudio de impacto ambiental de la línea de transmisión Barbosa-San Pedro-Girardota. Ahorita vamos a tener todos los detalles, vamos inicialmente a tener una exposición y posteriormente ustedes tendrán la oportunidad de hacer las intervenciones y realizar todas las inquietudes o preguntas o observaciones que tengan al respecto. Entonces, no siendo más la introducción, yo le dejo la palabra también, y disculpan, saludar a las personas que están por los canales digitales, a los invitados y a todo el equipo del Consejo Municipal, que estamos acá prestos para suministrarles toda la información con relación al proyecto, que hoy es el tema que nos ocupa en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como decía mi compañero, agradecer por el espacio, con toda la apertura para que ustedes nos planteen todas las inquietudes luego de que expongamos el proyecto que está en mención. Muchos saludos a los que están conectados en los canales digitales, también bienvenidos y con apertura para sus inquietudes. Mi nombre es Diana Victoria Ramírez, soy ingeniera forestal de Empresas Públicas de Medellín y trabajo para la Gerencia de Transmisión y Distribución de Energía. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Vasco, soy profesional en gestión de proyectos de ingeniería. Voy a estar a cargo de todo lo que es la construcción de la línea de transmisión del proyecto que les vamos a contar los resultados del estudio de impacto ambiental. Bueno, les voy a contar un poquito del proyecto. ¿El proyecto en qué consiste? El proyecto básicamente es el Ahora sí. El proyecto básicamente, ¿qué es? Es la ampliación. Ahora sí. Bueno, el proyecto es la ampliación de la subestación, de la capacidad en la subestación San Pedro, que hoy tenemos aproximadamente 15 megavatios, con la cual surtimos todas las necesidades de energía de San Pedro y sus alrededores, es llevarlo a casi 120. Esto porque vamos a mejorar las condiciones de confiabilidad en la subestación, vamos a aumentar la capacidad para atender las solicitudes de demanda y a la vez vamos a resolver algunos problemas técnicos que se nos presentan porque estamos alimentando la subestación San Pedro a un nivel de tensión que le llamamos nosotros distribución, y lo vamos a llevar a un nivel de transmisión de energía e integrarla al sistema de transmisión regional. Esto por sí trae unas ventajas, que son la confiabilidad, y confiabilidad es que tenemos una energía continua y de calidad, y aumentamos la capacidad, y así atendemos todo el crecimiento que hoy nos vemos sometidos en el norte cercano.
Esto a la vez nos va a permitir dar soporte a los municipios cercanos como al mismo San Pedro. Entonces, el proyecto tiene una línea de tiempo y lo venimos desarrollando hace aproximadamente 2 años. Desde el 2024 la operación de PM detectó algunas falencias en el sistema y que intervenían en la prestación del servicio, y estamos desarrollando obras en diferentes sitios. Entonces, hoy San Pedro es alimentado desde la subestación Bello. En Bello tiene una carga considerable, entonces estamos resolviendo algunos temas técnicos en Bello, hemos hecho algunas intervenciones, pero en San Pedro ni siquiera lo ha notado. Pero resulta que se va agotando la capacidad y por eso hemos decidido realizar una línea de transmisión nueva. Hemos decidido, hay que hacerle un énfasis con la autorización de la Unidad de Planeación Mineroenergética, que nosotros levantamos la mano, ellos nos dijeron el proyecto va, entonces ustedes como operadores de red lo deben de hacer, y entonces allí hemos tomado la decisión de intervenir y hacer una línea de transmisión nueva, interceptando una existente. La línea de transmisión existente está entre las subestaciones Barbosa y Girardota, y por allá en una torre que queda en los lados de Latillo vamos a hacer una intervención y sacamos los 2 circuitos que vienen a alimentar la ampliación de capacidad aquí en San Pedro. Entonces, en ese orden de ideas tenemos aproximadamente 25 kilómetros de recorrido desde el Latillo hasta la ubicación de la subestación. Tenemos un planeado en el momento de 81 torres, para traer la energía que va a alimentar los 2 transformadores nuevos que vamos a instalar. Este proyecto tiene 3 municipios en los cuales se desarrolla. El uno es Barbosa, el otro es Don Matías y el tercero es San Pedro. El epicentro de transformaciones aquí es San Pedro, que es donde tenemos la subestación, y entonces hoy llevamos desde el 2024 con la formulación, todo el 2025 se está materializando lo que fueron los estudios y diseños, y ya hoy queremos contarles lo que hemos encontrado en ese estudio de impacto ambiental. Vale notar que el estudio de impacto ambiental se desarrolla porque para el nivel de tensión en el que vamos a construir la línea de transmisión nos exigen la expedición de una licencia, que en este caso no la emite la Corantioquia. Entonces, estudiamos todos los medios, el biótico, el abiótico, el medio social, para poder entregarles los resultados de ese estudio para que Corantioquia nos emita una licencia que nos permita construir la línea de transmisión. Complemento acá a mi compañero Carlos, en donde vamos a hacer énfasis en el municipio de San Pedro de los Milagros, en donde tenemos en la descripción del área de influencia del proyecto 4 puntos estratégicos: el barrio El Milagro, la vereda Cerezales, vereda El Rano y la vereda El Progreso. Es importante mencionar que el barrio El Milagro no tendría, digamos que disposición directa del proyecto, sino que por ahí se van a establecer las vías de acceso para el barrio Cerezales. Bueno, entonces, como mencionaba Carlos, aquí en general mencionamos lo que se está estableciendo en este momento con el proyecto, que es abrir una línea de transmisión, y como lo mencionó él, es para conectar o para, digamos, fomentar la energía entre Barbosa y Girardota, y vamos a tener una longitud aproximada de 23 kilómetros con 80 torres de doble circuito. Se intervendrán aproximadamente 94 predios en toda el área de influencia del proyecto que ya les mostramos en el mapita, en los 3 municipios en mención que mencionó Carlos. En ese sentido, nosotros debemos hacer unas estrategias porque se debe constituir la servidumbre del proyecto. ¿Qué quiere decir ese aspecto? Que debajo de la línea de transmisión y en el área asociada de las torres, nosotros debemos realizar unas negociaciones con los predios y con los propietarios, porque por términos directos de una situación que se llama riesgo eléctrico, que Carlos les puede dar a mayor profundidad, esas áreas deben quedar despejadas.
Dale, Carlos. Hablando un poquito de la línea de transmisión y el área de servidumbre. Para el nivel de tensión que hoy tenemos, está regulado por el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, el conocido RETI. Son 20 metros que debemos constituir por donde pasemos. Y esos 20 metros, 10 a cada lado, presentará algunas restricciones de desarrollo futuro a los propietarios. Nosotros constituimos la servidumbre como un derecho de paso en el cual hacemos un reconocimiento por una única vez, pero la propiedad del predio no se ve afectada. Se ve afectado solamente la constitución de esta servidumbre. Tiene unas restricciones, ¿cuáles son? No sembrar árboles de talla alta, porque a medida que estos crecen y hacen contacto con las fases o con los cables por donde transmitimos la energía, pueden generar interrupción en el servicio y algunos podrían generar problemas de incendios o algún otro tipo de problemas con respecto a ellos. O sea, básicamente interrupciones o algunos, en determinados casos, de acuerdo al estado de los árboles, pueden generar incendios. 2, no se pueden construir edificaciones que queden muy cerca de las líneas dentro de esa franja de servidumbre. Pero ¿qué sí se puede hacer? Se pueden hacer cultivos de talla baja, se pueden hacer actividades de pastoreo, se pueden hacer actividades de paso, se pueden parquear algunos vehículos que no sean altos. Y básicamente en este proceso de constitución de servidumbre, nosotros hacemos con un consultor externo un avalúo donde encontramos, de acuerdo al valor de la tierra en el municipio o por donde estemos transitando, les hacemos la oferta económica de acuerdo a una ley, porque todo está establecido en el marco de la ley y es potestativo del propietario aceptar, pero también es potestativo de PM hacer la imposición de servidumbre, esto por la naturaleza del proyecto, porque el proyecto es de interés público. Básicamente eso es Muy bien, complementando a Carlos, entonces observamos que en el municipio de San Pedro tenemos 50 predios intervenidos. Hasta el momento hemos trabajado, de estos 50 ofertas, han aceptado 24 personas. En este momento tenemos un proceso de imposiciones de 16 y en proceso de negociación 13 predios. Bueno, ahora vamos para lo que nos atañe, que es el estudio del impacto ambiental. Bueno, resulta que para nosotros poder realizar este tipo de proyectos debemos cumplir un marco normativo que se desprende de la Ley 99 del 93. A grandes rasgos, esta ley lo que le da potestad a ciertas entidades, a las corporaciones autónomas regionales y a las autoridades nacionales de licencias ambientales para que velen y digamos que de alguna manera nos impongan a nosotros, que somos las empresas interventoras de los territorios, unos requisitos para que cumplamos con el respeto por los recursos naturales que son propios de los municipios. Dentro de esos decretos, que también es bien importante mencionar, aparte de la Ley 99 que le da la potestad a estas entidades como corporaciones autónomas regionales o como autoridades ambientales, nosotros debemos cumplir una serie de reglamentos. Entre ellos está el que estamos mencionando ahí, que es el 1076, que es el Reglamento Único del sector de Medio Ambiente, y los términos de referencia que mencionaba Carlos, que debemos cumplir con respecto al sistema de transmisión de energía. Por el nivel de tensión, nosotros debemos realizar un proceso de licenciamiento que está enmarcado en lo que vamos a mencionar más adelante. Adicionalmente, aparte de un Ministerio de Medio Ambiente, de una Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, de unas corporaciones autónomas regionales, también nos regula el Ministerio de Minas y Energía a través del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas del RETIE. Entonces, como pueden observar, estamos vigilados y regulados por varias entidades. Entonces, ¿qué es un EIA o por qué se hace? Entonces, es un instrumento que nosotros como una entidad que vamos a realizar un proyecto público o un proyecto que va a impactar varios territorios, debemos realizar para que las entidades que nos vigilan y nos regulan puedan tener un seguimiento y una gestión de nuestro proyecto. Listo. Entonces, es un requisito. Y en este punto, como mencionaba Carlos ahorita,
la entidad que nos va a regular y que nos va a vigilar es la Corporación Autónoma Regional Corantioquia a través de su territorial Aburra Norte. ¿Cómo se estructura un estudio de impacto ambiental? Tiene cinco componentes importantes. Primero, definir el área de influencia del proyecto. Realizar una caracterización. ¿Qué es una caracterización? Debemos definir qué nos encontramos en esos territorios en varios componentes. ¿En qué componentes? En el componente socioeconómico, en el componente cultural, en el componente biótico. Cuando estamos hablando de biodiversidad, la fauna y la flora, ¿qué nos encontramos en esos territorios? Y en el componente abiótico. En el componente abiótico tenemos lo que es el recurso aire, lo que es el recurso suelo, lo que es el recurso ruido, y la caracterización nos da una línea base, un punto de partida para que podamos entender qué existe en esos territorios antes de que nosotros implementemos el proyecto. Posteriormente tenemos que identificar los posibles impactos ambientales, tanto positivos y negativos, que se puedan generar y establecer dado la ejecución, la construcción, la operación, el mantenimiento y posteriormente un posible desmantelamiento del proyecto. Adicionalmente debemos reportar unas medidas de manejo porque todo impacto ambiental debe ser compensado, mitigado y evitado. Y dentro de esas medidas de manejo, esas acciones de prevención, corrección, mitigación, nosotros como empresas públicas estamos obligados a definir a la luz de la autoridad ambiental que nos vigila qué es lo más correcto para que el proyecto impacte lo menos posible a los territorios. Finalmente se hace un plan de gestión de riesgos en donde se evalúan las amenazas, las propuestas de acciones y prevención que pueda tener el mismo proyecto en el momento de ser implementado. Entonces, como les mencionaba, el estudio de impacto se evalúa a partir de 3 componentes, digamos que los más macro, que es el medio abiótico, el biótico y el socioeconómico. Aquí a detalle, entonces lo que nos toca mencionar es empezar a definir qué nos encontramos en el medio abiótico, como les mencionaba previamente, qué encontramos en el recurso suelo, cómo se comporta la geología, qué encontramos en términos de geomorfología, hidrología, geotecnia, paisaje, aire, etcétera. En términos del componente biótico, ¿qué nos estamos encontrando en términos de biodiversidad, de fauna y de flora y de servicios ecosistémicos a través de diferentes metodologías? Y en la caracterización del medio socioeconómico debemos tener muy claro qué población tenemos en estos territorios, cuál es su condición de vida, qué servicios públicos y sociales nos podemos encontrar en estos entornos, el tema económico. Aquí también se empaqueta un tema de arqueología, pero la arqueología es un componente que está regulado inclusive por otro ministerio y por otra entidad que es el ICANN. Ahorita vamos a hablar en detalle de ese tema. Ahora, ¿cuáles son las etapas de este estudio de impacto ambiental? Primero hacemos un trabajo de campo porque para yo poder caracterizar, identificar, definir qué tengo en los territorios debo ir a los sitios y nos vamos por equipos. Entonces tenemos un equipo abiótico en donde los ingenieros ambientales, los geólogos y los hidrólogos nos van a decir las características que mencionamos previamente, cómo está la hidrología, cómo está la geotecnia, qué tipo de suelos encontramos. En el equipo biótico tenemos un grupo de biólogos, un ingeniero forestales, en donde también vamos a determinar qué tipo de fauna y flora encontramos en los territorios, ¿cierto? Porque sabemos que la fauna y la flora son características del territorio que estamos evaluando. Y el equipo social que lo compone, trabajadores sociales, sociólogos y el equipo de arqueólogos. Ahora, nos toca definir en el estudio un área de influencia directa del proyecto. ¿Eso cómo se define? A partir de una identificación geográfica, nosotros determinamos nuestra línea de transmisión, primero por cuáles municipios pasamos y dependiendo de cada componente establecemos una serie de características. Entonces, ¿qué características? Las características nos la da la hidrología, qué tipo de cuencas encontramos, qué tipo digamos que de señales de paisaje vamos a tener dominantes y predominantes. En términos de biodiversidad ya estamos hablando de unidades ecológicas del paisaje que técnicamente se llaman biomas. Todas estas señales a nosotros nos toca cruzarlas técnicamente y determinamos una área de influencia directa del proyecto para poder definir qué tipo de impactos vamos a establecer. Ahora, en términos de hidrología, como les mencionaba, qué tipo de cuencas encontramos, en qué estado están, cómo está el sistema de aguas subterráneas,
en qué términos va a, no voy a decir la palabra afectar, porque la mayor medida de este tipo de proyectos es afectar en lo mínimo este tipo de recursos. Pero sí tenemos que tener señales. Por ejemplo, no podemos implementar el proyecto en la ronda hídrica, ¿cierto? Eso es uno de los componentes del recurso hídrico que tenemos que cuidar. Sabemos que nos tenemos que alejar los 30 metros que dice la norma y que obviamente una torre no la vamos a implementar en una cuenca pues hidrográfica. En el medio abiótico establecemos también línea base en cuanto a la calidad del aire, porque aunque nuestro proyecto no impacta en gran medida la calidad del aire, porque es una línea de transmisión, nosotros debemos establecer una línea base que existe en términos de calidad del aire en el momento en que estamos llegando para identificar el proyecto y qué va a existir posterior cuando ya esté la línea de transmisión operando. En este momento se ejecutó una campaña de monitoreo que fue establecida desde el 14 de febrero hasta el 4 de marzo del 2026 y se dio una representatividad temporal de 18 días estableciendo qué tipo de características encontramos en la calidad del aire y encontramos que es una calidad del aire aceptable, muy asociada a las actividades que el municipio de San Pedro establece pues cotidianamente en sus territorios que son agropecuarios. En el medio abiótico continuo también establecimos unas medidas de ruido ambiental, tanto diurnas como nocturnas, esto es sin proyecto, para nosotros establecer cómo es el comportamiento de estos entornos y nos dimos cuenta que el ruido asociado es muy a la dinámica territorial que tienen estos entornos, que es el movimiento de volquetas, el movimiento de camiones lecheros, la misma fauna y la flora, y encontramos que, por ejemplo, en los monitoreos nocturnos se percibía de manera positiva la calidad del ruido ambiental de la naturaleza. Entonces encontramos lo que son los animalitos nocturnos, los mismos bovinos, y estos son los registros que encontramos en la calidad de ruido ambiental. Con respecto al medio biótico, analizamos lo que son los ecosistemas naturales terrestres. Como les mencionaba ahorita, nosotros debemos evaluar una serie de parámetros y uno de esos parámetros es desde el punto de vista ecosistémico y ecológico. ¿Qué nos encontramos? Nos hemos encontrado que estos entornos son altamente transformados, ¿cierto? Podemos observar que en términos de área, la mayoría de actividad es en torno al proceso agrícola. Tenemos un 77.23% de área destinada a este uso del suelo y está asociado a un ecosistema que tiene pues un nombre técnico, no me voy a detener ahí, pero es el orobioma andino cordillera oriental. Aquí en este territorio que estamos evaluando solamente vamos a encontrar dos grandes orobiomas, que es la manera en cómo nosotros de alguna manera clasificamos el paisaje. En términos de cobertura de la tierra, como les mencionaba, la mayor cobertura es el territorio agrícola, que es el 71.19%, territorios artificializados que pues hablamos ya de entornos urbanos, de alrededor del 2.41%, y lo que son los bosques y áreas naturales, solamente tenemos un 23.40% asociados a esta cobertura. Aquí hay un punto bien importante y es para mencionar que en términos de biodiversidad, que aunque encontramos un porcentaje bajo en términos de conservación de bosques, que es el 26.40%, encontramos vegetación muy típica de la zona, ¿cierto? Y que la comunidad la identifica de manera muy fácil, que los puntas de lanza, que los robles, que los helechos arbóreos. Entonces es una vegetación muy, digamos que tradicional de los bosques que son impactados y están asociados muy a las áreas de ribera. En términos de fauna, tampoco encontramos especies que de alguna manera tengan alguna criticidad, pero sí encontramos especies que son endémicas. Endémicas significa que hacen parte de estos territorios, son naturales de acá, o sea, nacieron acá y se ven de una manera focalizada acá.
Si encontramos, por ejemplo, la guacharaca en el territorio de San Pedro, pues es una especie que se puede encontrar en cualquier otro territorio fácilmente, en Don Matías, inclusive en Medellín, pero es considerada endémica de estos territorios. Encontramos también una serie de aves que son las más características del entorno, y la más típica que se las vamos a mostrar acá es el candelita adornada, que es un pajarito muy representativo y que puede fomentar, porque nosotros al hacer todas estas evaluaciones también vemos la manera o identificamos la manera de potencializar algún tipo de proyectos productivos, y el ecoturismo es un proyecto pues potencial que vemos acá en el territorio. ¿Por qué identificamos este tipo de cosas? Porque como nosotros generamos impactos, debemos compensarlos, y se debe compensar en los mismos entornos que impactamos. Bueno, entonces con respecto a la fauna, registramos 50 especies de aves y 6 especies de mamíferos asociados al grupo de murciélagos, con hábitos migratorios en el área de influencia pues, biótica de nosotros. Bueno, ahora voy a pasar al componente socioeconómico, que no quedó con el titulito, pero es para contarles ya lo que nosotros hacemos con respecto al aspecto socioeconómico. Tenemos unos lineamientos de participación, en donde en los lineamientos de participación tenemos foco en 5 aspectos importantes: las autoridades departamentales, las autoridades municipales, las comunidades no étnicas, porque no identificamos comunidades étnicas en estos territorios, las comunidades, los propietarios pues obviamente de los predios que vamos a impactar en primera medida, y la Corporación Autónoma Regional. Con ellos hicimos unos momentos de participación, ya les voy a mostrar de qué se trata, en donde, por ejemplo, en este caso tuvimos unos 3 momentos de participación con cada una de las alcaldías en 2 fechas importantes. Voy a enfocarme en la alcaldía de San Pedro, en donde tuvimos una socialización el 13 de noviembre del 2025, la segunda no se pudo realizar por una serie de temas logísticos, y el tercer momento de la socialización se realizó el 23 de julio del 2026. Ustedes se pueden preguntar, ¿y por qué hacen 3 socializaciones distintas o 3 momentos distintos? Porque como estamos en diferentes fases del proceso del proyecto, la primera es venirles a contar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué va a conectar, qué vamos a impactar. En la segunda ya vamos a ir identificando los avances del estudio de impacto ambiental, y el tercero los resultados de la caracterización que les estoy mostrando en este momento. En ese tema de proceso de participación y socialización con las comunidades en el área de influencia, no solamente digamos que nos sentamos a conversar con los entes territoriales, sino también con las comunidades. De igual manera se centraliza en las veredas en donde tenemos el área de influencia directa, y de igual manera les socializamos 3 momentos distintos. Esos 3 momentos con las diferentes veredas, voy a enfocarme en San Pedro de los Milagros, que fue en Cerezales, en Apratel, El Rano y el barrio El Milagro, que como les mencionaba, que aunque no hay proyecto, va a ser una vía de acceso para la vereda del Cerezal. Tuvimos 3 momentos o 3 acercamientos que están pues ahí descritos en las fechas de la diapositiva. Con respecto a la caracterización socioeconómica, es muy importante mencionar la estructura de la población. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy relevante inclusive fomentar la mano de obra en el entorno en donde nos emplazamos o donde vamos a implementar el proyecto. Aquí hay una señal muy relevante. La comunidad se centraliza en un grupo poblacional entre 36 y 59 años, pero es relevante mencionar que es muy difícil conseguir mano de obra para nosotros realizar el proyecto en este entorno. Nos está tocando traer incluso personas o de otros municipios, y ya pues en última medida traer desde la ciudad de Medellín. No encontramos mano de obra para que apoye los trabajos de la línea de transmisión. Otro aspecto relevante es que ya la población infantil está disminuyendo demasiado. Encontramos escuelas y colegios en donde solamente hay 3 niños asistiendo. Entonces esa señal también es importante, porque en el momento de nosotros activar ya los movimientos de la línea de transmisión debemos tener claro cómo están ubicados tanto los sistemas de educación, el transporte y el estado de las vías. Tenemos que hacer cierres, tenemos que hacer movimientos, tenemos que hacer un plan de manejo de movimiento
con el sistema de transporte y ser muy coordinados en el momento de las entradas y salidas de nuestros vehículos, qué tanto ruido puede generar. Entonces, toda esta situación la tenemos que tener muy mapeada en el momento de construir la línea de transmisión. Esta diapositiva es importante. No sé, Carlos, si la quieres como mencionar, porque es la cantidad de torres que estamos teniendo en cada uno de los puntos como estratégicos de las veredas, que son las casetas, la iglesia, las escuelas. Dale. Sí, aquí lo importante de esta diapositiva de manera general es resaltar que estamos a una distancia prudencial de los sitios de reunión de las personas, que son escuelas, que son los centros donde se puede aglomerar personas. Entonces, esto nos da cierta seguridad de que vamos a construir una infraestructura realmente confiable y segura para la gente. Porque si bien uno puede curarse en salud y decir que a los 10 metros a cada lado puedo empezar a construir, nosotros desde el diseño estamos validando y verificando que esta distancia sea superior a por mucho y que no afecte ni la movilidad ni las actividades que estamos desarrollando en cada uno de los sitios donde pueden ser susceptibles niños que son un poquito curiosos o las personas con sus juegos normales puede estar impactando la infraestructura que estamos construyendo y que una vez construida puede estar afectando el desarrollo de las actividades que comúnmente hacen las personas de los diferentes barrios y veredas. Listo, ahí es muy importante mencionar, como dice Carlos, por ejemplo, no quiere decir que todos estos sitios tengan la torre o la línea de transmisión al lado de la casa. Por eso hicimos como un referente en metros que está en la tercera columna y observamos, por ejemplo, que el escenario deportivo de la Cancha del Milagro vamos a estar ubicando el pórtico de entrada para las torres 76 y la 306. Otro punto importante es mencionar que, por ejemplo, en promedio, la distancia más cercana de una torre a una infraestructura es casi alrededor de 300 metros. Entonces, como les mencionamos, no es que vayan a tener la infraestructura nuestra ahí pegada a la infraestructura del municipio, a la escuela, a la iglesia. Bueno, entonces eso es muy importante y se lo hemos dejado pues claro a la comunidad porque ellos siempre se inquietan y preguntan eso, voy a tener la torre ahí en mi predio pegado a mi casa o qué tan cerca de mi casa la voy a tener y qué me va a pasar y qué riesgos voy a tener. Todo ese tipo de situaciones y de inquietudes las hemos estado socializando y subsanando en los 3 momentos que les mencioné ahorita previamente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la arqueología. Esto puede ser un tema pues novedoso porque digamos que no se implementa de manera como muy tradicional en todos los proyectos, pero también está regulado en los proyectos licenciados. ¿Qué es la arqueología? Para nosotros eso inclusive es muy inquietante porque a nosotros nos gusta saber la historia, de dónde venimos, qué hacemos, qué sucede y como les mencioné anteriormente, eso está regulado por otra entidad que es el ICANN y el Ministerio de Cultura. ¿Qué nos dicen estas dos entidades? Que cualquier elemento que se encuentre en un territorio donde se esté desarrollando un proyecto es propiedad del Estado. No es propiedad del dueño del predio, porque puede decir, yo me encontré una huaca, yo me encontré una calavera, me encontré una cerámica. Todos esos elementos que nos encontremos en una posible excavación, en un posible hallazgo, son propiedad del Estado y nosotros como empresas públicas somos responsables de reportarlo al Estado. ¿Qué sucede? Nosotros acá en este territorio del norte-nordeste no tenemos referentes como en otros municipios de Colombia, que sabemos que hay hallazgos arqueológicos importantes. O sea, nosotros sabemos que vamos a hacer un proyecto en Boyacá o en Cundinamarca y sí o sí hay hallazgos arqueológicos. En Antioquia no hay tanto referente, entonces digamos que lo que estamos haciendo en este momento es partiendo desde cero. ¿En qué etapa del proceso está? En este momento estamos en alrededor del 80% del avance del proceso arqueológico. ¿Cómo se hace y qué se hace? Se hacen excavaciones puntuales en el área donde se va a implementar la torre, solamente en esos sitios. Ahí va un equipo de arqueólogos, realizan lo que es la excavación
hacen la exploración y determinan si se encuentran este tipo de hallazgos o situaciones asociados pues a nuestras culturas indígenas. Bueno, otro componente que es bien importante que nosotros evaluamos, y Carlos lo habla muy bacano, es qué pasa en el paisaje cuando no está el proyecto y cuando sí está. Si quieres lo cuentas. Eso hace parte del estudio. Entonces, a uno le dicen, pero es que esa torre me va a quedar muy fea al frente de la casa. El paisaje se va a ver muy feo porque la torre y la línea nos va a afectar bastante. Pero en realidad eso se mimetiza con el ambiente. Eso es como construir una casa. Hoy tenemos un lote muy bonito, tenemos una finca muy bonita. Y entonces antes que teníamos ese lote, construimos la casa y después ¿qué tenemos? Tenemos el mismo paisaje pero con la casa. Aquí vamos a tener el mismo paisaje pero con la línea. Pero como han podido ver, en los estudios que nosotros hacemos nos van a garantizar que esa línea es lo más amigable que podemos tener con el ambiente, supliendo la necesidad y resolviendo los problemas que hoy tenemos. Entonces, hoy tenemos un paisaje bonito allá y mañana que vamos a tener el mismo paisaje bonito con una línea de transmisión que a los ingenieros nos gusta, a los paisajistas tal vez no, pero eso es lo que vamos a tener después. Y esta solución le va a servir a todos y nos va a servir a todos. Muy bien. También es parte del estudio de impacto ambiental, adicionalmente al paisaje, es lo que nosotros definimos como servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos tienen dos miradas, una mirada ecológica que es muy desde la técnica o desde la parte pues biótica y biológica de lo que un ecosistema, un entorno biodiverso le puede implementar y le puede servir a la comunidad. Y la otra mirada es cómo la comunidad percibe qué servicios ecosistémicos tiene el paisaje y el entorno natural. Entonces, dentro de los servicios ecosistémicos tenemos 4 categorías: los de aprovisionamiento, los de regulación, los de soporte y los culturales. Dentro de los de aprovisionamiento, entonces, ¿qué me puede proporcionar a mí como ciudadano de San Pedro los ecosistemas presentes en este entorno? Me pueden proporcionar, digamos que biomasa, madera, agricultura, ganadería, agua, arena, roca. Dentro del componente o el servicio ecosistémico de regulación es bien importante porque regulan la erosión, regulan el clima. En el término de soporte, ¿qué me proporciona a mí el ecosistema? El paisaje, el control biológico, el almacenamiento de carbono, el ciclo de nutrientes. Es decir, cuando yo tengo un bosque conformado, tengo la garantía que hay un control biológico natural. No tengo que implementar, digamos que agroquímicos o estancias no naturales para controlar las plagas y las enfermedades. Con respecto al almacenamiento de carbono, todos estamos presentes con este nuevo término que es el cambio climático. Eso es lo más, digamos que relevante que nos proporciona un bosque. Y los culturales, hablábamos ahorita de lo que es el turismo, el ecoturismo, la recreación, y aquí en este entorno pues que es bien importante, los espirituales y religiosos. Entonces, en ese sentido, observamos que la implementación del proyecto, en la evaluación de impactos que hicimos y en los talleres con las comunidades, establecimos y entendimos que estos servicios ecosistémicos se van a permanecer estables en la medida de la construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto. Entonces no va a haber ninguna dificultad con lo que se presta actualmente en los territorios del municipio de San Pedro. En términos de la zonificación ambiental, le voy a dar la palabra a Carlos para que nos cuente en sí ya cómo técnicamente y puntualmente se establece el proyecto. Listo, entonces como les decía ahorita, nosotros vamos a abrir una línea de transmisión existente, Barbosa Girardota, y la vamos a traer hasta acá San Pedro de los Milagros. Para ello vamos a requerir torres tipo doble circuito parecidas a las que hay en la figura. Son torres de aproximadamente entre 25 y 45 metros, dependiendo de la topografía del terreno, y
sobre las torres se soportan los cables, lo que dice ahí la línea. Son 2 circuitos, entonces 3 fases, los cables de guarda, vamos a ver 8 líneas, 4 a cada lado en disposición vertical. Para ello, como les decía, estamos estableciendo una franja de servidumbre, 20 metros, 10 a cada lado. Y en el proceso constructivo, las torres van cimentadas y es el proceso que es más invasivo porque tenemos que hacer unas excavaciones, muchas a mano, dependiendo la accesibilidad del terreno, otras por medios mecanizados. Luego va el armado de las torres, que eso es como armar un Lego, un armo todo, son torres en celosía y por eso las usamos así para poder llevarlas por pedacitos y no tener que utilizar maquinaria de gran envergadura. Pero una vez ya están emplazadas las torres y armadas, tenemos que establecer unos sitios para tender el cable, es lo que le llamamos plazas de tendido. Plazas de tendido no son más que un espacio donde vamos a ubicar los equipos para alar y frenar el cable, para poder llevarlos a la bahía de la subestación o la subestación, a la ampliación que le estamos haciendo a la subestación Barbosa. Entonces el tendido últimamente ha tenido unas mejoras técnicas, que primero vamos con un dron, eso dependerá de cómo estemos en términos de seguridad y los permisos que podamos tener, pero por lo general lo hacemos con un dron, llevamos un hilo muy pequeño, ese hilo pequeño alamos otro un poquito más fuerte y ya cuando tenemos uno suficientemente fuerte le empalmamos una manila y a la manila luego la alamos y le empalmamos un cable de acero y todo esto lo hacemos a través de un equipo de tensión controlada que nos va a permitir mantener el cable a una altura suficientemente segura sobre el nivel del piso, primero para proteger la vida de los transeúntes y segundo, mantener la integridad del cable como tal. Bueno, entonces para continuar con el proceso del estudio de impacto ambiental, tenemos otro capítulo que es la evaluación ambiental. ¿De qué se trata este? Nos toca revisar por cada medio, el abiótico, el biótico y el socioeconómico, qué tipo de impactos puede generar según la etapa del proyecto. Por ejemplo, en la etapa de construcción, en el medio abiótico, que estamos identificando como impacto, las excavaciones, los cimientos, el movimiento de tierra y definir qué tan moderado, negativo o positivo es. En la etapa de operación y mantenimiento también identificamos ese tipo de impactos en el medio abiótico e igualmente en la etapa de cierre y abandono. En el medio biótico, por ejemplo, en la etapa constructiva, nosotros pues somos conscientes que tenemos que realizar intervenciones al componente vegetal, debemos realizar unas talas, unas podas a partir de unos modelos y de optimización pues digamos que del territorio para que el impacto sea lo menor posible. Como les mencioné previamente, todos los impactos se deben compensar, ahorita vamos a hablar detalladamente de lo que es el plan de compensación de este componente. ¿Qué otra actividad puede, digamos que impactar el medio biótico? El tema de la fauna, tenemos que implementar estrategias de ahuyentamiento, de manejo, en el momento de ahuyentamiento en el momento de la construcción del proyecto, también de reubicación y de manejo por si se lesiona fauna, también tener un protocolo pues en ese sentido. En términos del desmantelamiento y el cierre, que usualmente pues no se da, porque pues Carlos sabe mejor que yo que este tipo de proyectos tienen una vida útil de 40 a 45 años, 45 años, aquí me corrige Carlos, y aunque es muy a largo plazo, nosotros también tenemos que identificar qué tipo de impactos se pueden establecer en estos tres medios en un momento de un desmantelamiento. Con respecto al medio socioeconómico, de igual manera, debemos planificar en la etapa preconstructiva, planificar los estudios, negociar las servidumbres, como lo estaba mencionando Carlos. En la etapa de operación y mantenimiento, un tema esencial, mantener esa servidumbre despejada, garantizar que no se van a sembrar árboles, como mencionaba Carlos, de gran porte, que no nos instalen viviendas debajo de la servidumbre. En alguna instancia nos quedaron unos árboles, digamos, muy cercanos a la línea, hacer unos ciclos de poda adecuados, etcétera. Y finalmente, luego de hacer esta evaluación de impactos, debemos realizar lo que es un plan de manejo ambiental.
porque ya cuando yo tenga los resultados, cuando el equipo de trabajo tenga los resultados y diga se impactó de X o Y manera, debemos contarle y establecerle a la autoridad ambiental cómo vamos a manejar ese tipo de impactos. Y es a través de los planes de manejo que se establecen para cada medio. Un plan de manejo para el medio abiótico, un plan de manejo para el medio biótico y un plan de manejo para el medio socioeconómico. Finalmente tenemos que hacer planes de monitoreo y seguimiento en el tiempo de estos tres medios a través de los planes para garantizar que el entorno, digamos, que se establece o digamos que se equilibra en el tiempo y que todo lo que nosotros impactamos lo mitigamos, lo compensamos o lo evitamos. Finalmente tenemos los programas pues, de manejo, porque cada plan se desglosa por capítulos y se establece a través de programas, los cuales se definen de manera detallada en este documento, y les voy a mencionar ya uno bien importante, que es el plan de compensación del componente biótico. ¿Por qué vamos a hacer énfasis en este? Porque es uno de los componentes más sensibles y que de alguna manera las comunidades nos lo solicitan o nos lo exigen, incluso pues la autoridad ambiental pues obviamente. Ese plan de compensación del componente biótico se hace a través de una regulación aparte de la que mencioné en un principio, que es el plan de compensación de pérdida de biodiversidad o el manual de compensaciones, y nos exige una serie de estrategias. ¿Qué nos exige? Nos dicen, ¿qué vas a compensar? ¿Dónde lo vas a compensar? ¿Cómo lo vas a compensar y cuándo lo vas a compensar? Nosotros tenemos que responderle esas 4 preguntas a la autoridad ambiental. Y en esta estrategia, para nosotros como empresas públicas nos parece demasiado estratégico y relevante incorporar a las comunidades, porque nosotros como empresas públicas no podemos comprar predios para establecer planes de compensación, pero sí establecemos sinergias y estrategias con las comunidades, en donde digamos que a través de un esquema cualquiera, puede ser la restauración, la conservación, que obviamente lo avale la autoridad ambiental, llegamos a acuerdos con los propietarios y establecemos lo que nos impone este manual de compensaciones para compensar el impacto que se está generando con esta línea de transmisión en términos del medio biótico. ¿Qué hemos avanzado hasta el momento? Hemos estado haciendo relacionamientos con las alcaldías de los 3 municipios, de Don Matías, de San Pedro y de Barbosa. Gracias, Carlos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, les cuento, en el municipio de Barbosa no hemos podido encontrar áreas para compensar, o sea, es un municipio que está totalmente, digamos que ocupado en términos de su esquema de ordenamiento territorial, y con ellos no hemos podido encontrar ningún predio como disponible para nosotros establecer nuestras compensaciones. En Don Matías y en San Pedro sí, hemos inclusive encontrado sitios asociados a los sistemas de acueducto, que es interesante pues reforestar esas áreas, y también tenemos pensado implementar el esquema de pago por servicios ambientales, no sé si ustedes lo han escuchado mencionar, que es un esquema muy ganador y muy estratégico porque involucra a la comunidad. Tenemos ya pues una base de datos que la estamos trabajando en conjunto con Colantioquia, porque todo lo que nosotros planteemos aquí, obviamente pues Colantioquia lo tiene que conocer y lo tiene que aprobar y echarnos pues al bolsillo a las comunidades con ese tipo de estrategias que son bien bonitas. Ya para finalizar, que también es bien relevante, es mencionar lo que es el plan de gestión de riesgo. Nosotros tenemos que identificar qué tipo de riesgos puede generar el proyecto en términos de amenazas exógenas y endógenas, y establecer cuál es el origen de esas amenazas y obviamente establecer lo que es un plan de contingencia o un plan de manejo de gestión del riesgo. No sé si quieres mencionar como lo más relevante que pueda generar una línea de transmisión a través de lo que nos han preguntado las comunidades en las diferentes socializaciones que mencionábamos ahorita. Me voy a electrocutar, le va a pasar algo a mis vaquitas, qué pasa si la torre se me cae encima, cómo están esos cimientos o qué garantías. Ya le voy a dar la palabra a Carlos. Sí, pues básicamente entre los riesgos que hemos visto son muchos riesgos de tránsito, porque estamos durante la construcción, tenemos maquinarias y tenemos gente transitando. Riesgos en las excavaciones, pero están muy dirigidos a lo que son las personas que desarrollan las actividades. Propendemos porque en las zonas de ganado mantener y cerrar todo lo que tiene que ver los sitios donde vamos a intervenir,
Las comunidades a veces nos preguntan por el tema de los campos electromagnéticos, pero eso es algo que hoy está muy controlado y el nivel de tensión no nos exige hasta ahora algún estudio adicional a lo que es cumplir con la franja de servidumbre, que está fundamentada precisamente en el cuidado de las personas. Temas de orden público, pero esos son inherentes a la zona donde estemos. Y básicamente las comunidades nos han dicho, ¿y si se cae esa torre? Pues precisamente nosotros desarrollamos ciertos estudios y un desarrollo de ingeniería que nos permite garantizar que la torre va a ser estable, ya salvo algún problema ambiental, algún deslizamiento, alguna falla geológica, pero para eso nosotros tenemos y hacemos los estudios previos, emplazamos la línea en sitios geológicamente estables, hacemos estudios de suelo, definimos tipo de cimentaciones, tipo de estructuras a utilizar. Ya con el tiempo y en la operación, pues podemos incurrir algunos riesgos de lo que les mencionaba ahorita, árboles muy grandes que se puedan incendiar por la cercanía a la línea, pero ¿qué pasa? Para eso estamos en la operación haciendo las respectivas podas y talas y establecemos la franja de servidumbre. Entonces una parte del diseño es revisar el balanceo de las líneas y el acercamiento que puede tener con respecto a la naturaleza. Con las aves que si se van a golpear, estamos utilizando e implementando unos sistemas de desviadores de vuelo comprobados, pues, y que hace mucho tiempo se utilizan en la construcción de líneas de transmisión, que son como unas bolitas unas bolitas plásticas que colocamos en un cable que simplemente las aves las ven y desvían el vuelo al verlas antes de llegar a ellas. Básicamente esos son los riesgos. Y ahora, pues, con el tiempo que tenemos del proyecto, pasa a la otra que ahí tenemos, desde lo que les decía, el proyecto nace por allá en 2024, donde hacemos unos estudios previos y vemos las necesidades, y la operación de PM encuentra que el norte antioqueño requiere unos refuerzos energéticos y el crecimiento de la demanda, y ustedes más que nosotros saben todo lo que ha crecido San Pedro en los últimos años y la proyección a un futuro cercano. Entonces hoy estamos en la etapa de estudios técnicos, ya el diseño se surtió y estamos haciendo la elaboración del estudio de impacto ambiental, donde esperamos radicar ante la corporación en el mes de septiembre, y con los tiempos que se toma la corporación esperamos que en 7 u 8 meses, o sea junio, julio del próximo año, podamos tener el visto bueno por parte de la corporación para la licencia ambiental. Antes de eso, lo que podemos hacer y estamos haciendo es la obtención de las servidumbres para poder construir, y esperamos iniciar la construcción en noviembre de 2027, ya noviembre posiblemente se nos salte un poquito a 2028 y estar terminando la construcción en 10, 11 meses, y en noviembre de 2028 ya poder estar probando y poner en servicio tanto la línea como los nuevos transformadores en la subestación San Pedro. Muchísimas gracias a todos por su atención. Cualquier inquietud, pues estamos acá abiertos para resolverla. Bueno, digamos que la dinámica es, ellos hacen las preguntas, ustedes las apuntan y las responden al final de que todos hagan las preguntas, ¿vale? Tiene la palabra el concejal Carlos Mario. Muy buenas tardes para todos y todo. Un saludo muy especial para los integrantes de empresas públicas, personas que no me lo escuchan a través de los medios, personas de las barras, concejales, secretario, todos. Yo empiezo con lo primero. Bueno, o sea, no nos podemos negar al desarrollo, ¿cierto? Porque es un desarrollo para el municipio y para el tema de la energía, todo. Yo pregunto, para el municipio de San Pedro, con respecto, porque eran las veredas afectadas, ¿cuál va a ser la contraprestación con esto? Primero. Segundo, cuando ustedes nos dicen del tema de la negociación con estos propietarios, ¿cómo se maneja el valor? Si es por el avalúo catastral, comercial de los predios.
Yo pregunto otra cosa. San Pedro es un pueblo que son sabedores y la comunidad sabe que San Pedro es un pueblo de minifundios. Latifundio acá es muy poco, son minifundios. Entonces llega un campesino y tiene, por decir algo, 6 o 7 cuadritas de tierra, que es muy común, que vive toda la vida, ha vivido de eso. Enseguida le va a pasar una torre que la va a ocupar una cantidad será ahí media finca en eso, va a quedar la tierra muy limitada, queda demasiado limitada. Enseguida va a venir al municipio a pedir una licencia, no, es que no se puede hacer esto, o sea, se limita la actividad de lo que quiere montar ahí, ¿cierto? Entonces, pues, que es con la cuestión. Pregunto también, por ejemplo, por decir algo, la finca tiene XY montajes que históricamente lo ha tenido, una actividad que ha tenido, eso tienen que derrumbarlo, por decir algunas marraneras, qué sé yo, unas casas que tienen ahí que el papá se le dio al hijo, eso lo compran o buscan por dónde salir para no impactar a estas personas, pues porque la plata vulgarmente, pues yo no creo que sea mucha. Yo no creo que sea mucha la plata, pues eso, en su momento la gente vulgarmente con lo que venden, pues el paso de eso, prácticamente no compran nada. No creo que sea mucho porque yo he visto he visto con el tema y tenemos como punto de comparación el embalse Río Grande 2 de San Pedro. El embalse Río Grande de San Pedro, nosotros teníamos acá la vez pasada venían los profesionales de PM y ellos se llenaban la boca diciendo que San Pedro trajeron mucho desarrollo con el embalse Río Grande 2 y lo que trajeron fue pobreza y desplazamiento. En ese momento yo no conozco el primero que haya vendido allá, que tenga plata, todos están en la inopia. Entonces debería pues como mirar el tema. Y como les digo, el tema me preocupa mucho, es el tema de eso de las limitaciones, porque como les digo son minifundios, entonces es muy duro eso. Y mirar pues como la forma, tampoco pues se puede decir que es que nos vamos a ir en contravía porque prima el bien común que el particular, ¿cierto? Y es un desarrollo. También les hago una pregunta, estas líneas ¿qué tensión van a traer? 7600, 132, 44, qué sé yo, no sé, para el municipio. Por el momento sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Carlos Felipe tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes para los presentes, para quienes nos acompañan hoy en calidad de invitados, en las barras y para quienes nos siguen a través de los medios de comunicación. Yo tengo pues varias inquietudes con el tema de la constitución de esas servidumbres. Entiendo entonces que van a ser 60 predios los afectados para el municipio de San Pedro de los Milagros. Me gustaría saber, según las ofertas que se vieron ahí, hay 24 predios que ya se aceptaron, 16 que se les va a aplicar una imposición y el restante están en negociación. Aquellos predios donde se aplicó la imposición o se está aplicando la imposición van a tener una desmejoría en la oferta de la compra del metro cuadrado por el paso de la servidumbre, o realmente se les sostiene la misma oferta que aquellos que aceptaron de manera inicial. Me gustaría también saber, así como lo dijo el concejal Carlos Mario, cuál es el valor. Realmente pues no tienen que discriminar a cada quien y cómo se le está comprando, pero sí que nos indiquen a nosotros cuál es el valor de oferta por metro cuadrado que se está dando, cuáles fueron los criterios técnicos y económicos para poder llegar a ese valor según el avalúo que ustedes realizaron previamente para hacer la oferta, para nosotros poder conocer realmente qué criterio le están aplicando a nuestra población. También es importante que nos indiquen cuáles son las áreas de retiro entonces respecto de esa servidumbre, cuántos son la franja, el ancho de esa franja, y si de pronto me aclara ahorita el ingeniero, porque no sé si de pronto le entendí mal, según lo que le entendí es de que la norma pues realmente trae unas áreas de retiro, pero que por un tema pues de salvaguardar la seguridad y demás, lo óptimo es que sean mayores esas áreas. Entonces la gran pregunta es si se está comprando un área determinada, esa área adicional donde se tiene que guardar una distancia más
para ese tema de seguridad también va a estar comprometida en el precio y pago de esa servidumbre, o simplemente va a ser una imposición, una carga al propietario del predio, en donde al momento, como bien lo están señalando, se haga a cualquier solicitud de licencia de construcción, pues entonces no solamente tendrá que respetar el área de la compra o de la franja de la servidumbre, sino que adicionalmente tendrá que tener o abstenerse de desarrollar parte del predio que no está afectado directamente con la servidumbre. También es importante, y eso sí me gustaría que quedara claro y de una vez a la comunidad, nosotros estamos en este momento en proceso de la presentación y posterior aprobación de un PBOT que llevamos más del tiempo legal de no actualizarlo, y que indudablemente pues ese nuevo PBOT va a cambiar las dinámicas socioeconómicas de nuestro municipio. Según ustedes, pues ya hicieron unos estudios conforme a una realidad jurídica que hoy se encuentra en el municipio, es decir, el esquema de ordenamiento territorial del año 2000, y pues indudablemente esos estudios pues obviamente hoy tienen una realidad jurídica respecto de los predios que se van a afectar, pero con la presentación del PBOT, que entre otras cosas, acá no lo han manifestado tanto el administrador de este municipio como sus secretarios, que se encuentra en este momento en concertación con Corea Antioquia. Entonces la gran pregunta es si este proyecto que ustedes traen a nuestro municipio, pues indudablemente va a conversar sí o no con ese PBOT próximo a aprobarse, o definitivamente van a haber contradicciones o choque de intereses institucionales, porque lo más seguro es de que los predios que ustedes van a afectar, de acuerdo a ese PBOT, van a cambiar las dinámicas socioeconómicas de cómo se va a seguir manejando la tierra allí. Y entonces quizás hoy ustedes no lo ven, porque indudablemente nosotros no tenemos en ese esquema mayor desarrollo, no tenemos realmente delimitados zonas importantes como donde se puede realizar parcelaciones y demás, y que probablemente pues con la entrada en vigencia de una posterior aprobación de un PBOT, pues esas zonas queden afectadas para que esos propietarios puedan desarrollar. Entonces me gustaría saber si ustedes tuvieron en cuenta, por lo menos se acercaron a la administración municipal para conocer de primera mano en qué iban esos estudios y si realmente pues el proyecto no va a afectar de manera considerable los predios que ustedes hoy piensan ocupar con la servidumbre de tránsito eléctrico. Por el momento esas serían pues como las mayores inquietudes. Les agradezco si nos pueden dar respuesta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal. Concejal más desea la palabra. Concejal Andrés Londoño tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo para todos los presentes, quienes nos ven y nos escuchan por los medios, y los invitados. Bueno, la primera pregunta es que se mencionaba que posiblemente se tenga una, posiblemente no, si se ejecuta se tendrá un beneficio para la comunidad sanpedreña con los empleos. Me gustaría saber si ya tienen el número estimado de empleos que generaría, cómo garantizarían que esos empleos sean para personas de la región y qué nivel van a tener los empleos. Si van a ser netamente productivos, cuántos, y administrativos, cuántos serían. Ya creo que deberían tener un estimado pues también en la planeación del proyecto. Por otro lado, se tienen 13 predios que están en negociación. ¿Cuáles son los motivos principales por los que no se ha podido cerrar la negociación con estos, debido a que hay un número mayor que sí se ha cerrado? Y la otra pregunta es cómo se va a mitigar el impacto del uso del suelo en la zona rural en ese territorio afectado. Me explico. Ya hay unos lotes o unos predios que tienen un uso del suelo desde hace muchos años, pero tener la torre al lado va a hacer que obligatoriamente lo cambien. ¿Cómo lo van a cambiar si toda la vida han hecho lo mismo? ¿Si tienen los recursos para cambiarlos, o en algunas partes se va a realizar un desplazamiento forzoso por la instalación de estas torres? Eso sería todo y muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejala Daniela tiene la palabra. Bueno, muy buenas noches ya para todos. Insistiendo en el tema del área de nuestras fincas, es preocupante la instalación de esa red, ¿cierto? Entonces, una es como para ir
viendo con detalle qué es lo que se va a instalar, cuál es el área que ocupa cada una de las torres y si en las fincas de San Pedro y Los Milagros va a haber fincas que van a estar afectadas por más de una torre, porque ustedes nos hablaron de todas las compensaciones ambientales, pero poco se indagó en las compensaciones socioeconómicas, solamente se habló de la compra de la servidumbre, el espacio donde va a ir la torre, pero no la afectación que va a tener la producción ganadera acá, porque ahorita la ingeniera habló del tema de las vacas, pero cuando habló el ingeniero Carlos no especificó si las vacas sí podían pastar debajo de las torres, qué área podían acercarse o no, ¿cierto? Entonces, importante tener esta claridad, porque entonces si el área es muy grande, ustedes ahorita nos dirán cuál es el área de cada una de las torres, cuál es el área donde pueden estar las vacas, que finalmente pues todas estas fincas de la Pretel y cerezales. Y el Rano también se dedican a la producción lechera, entonces ¿cuál va a ser como esa compensación? Porque ahorita no se aclaró claramente, de ese impacto a la producción lechera. Porque si hay una finca que tiene más de una torre, ¿cierto? Esa finca se le va a reducir su área de producción. Y cuando se le reduzca esa área de producción, entonces la afectación económica a esa familia X va a ser muy superior a lo que va a valer la servidumbre X, ¿cierto? Entonces, y más cuando ustedes hablan de una vida útil de este proyecto de 40 años, entonces hoy podríamos estar hablando que esa familia, pues toda su vida o lo que le queda va a estar afectada económicamente por ese proyecto. Entonces, ahorita lo decía un concejal y es el hecho de, nosotros ya tenemos un proyecto de EPM donde su intervención es muy poca, que es la represa. En las sesiones pasadas de mayo vinieron a hacer la socialización de lo que hoy hacen con los proyectos productivos, y para un municipio como San Pedro de los Milagros, pues montar 14 proyectos productivos de arándanos es nada, ¿cierto? Porque pues somos 30.000 habitantes y el área de impacto de la represa hoy ni siquiera se interviene en vías, no tiene acueducto, entonces ya genera una afectación. Y venimos hoy con otro proyecto del que sería muy bueno saber como más detalle de esa afectación económica, porque pues de la afectación ambiental ustedes la tienen muy clara, ¿cierto? Y poca fauna y flora se afectará, pero en el tema económico no se detalló cuál va a ser esa compensación real, fuera de la compra de esa servidumbre, dado nuestras pequeñas fincas, ¿cierto? Entonces, esas serían las dos preguntas, el área de las torres, si hay fincas que se intervienen por más de una torre y cuántas torres pues máximo tendría cada finca y cuál es la compensación, ¿cierto?, para mitigar ese impacto en la producción lechera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, concejal. El concejal más desea la palabra. Concejal Carlos Felipe, después concejal Carlos Mario. Muchas gracias, señor presidente. Se me olvidó también preguntar, yo le he escuchado ahorita a la ingeniera que nos hablaba que posterior a todo esto, pues se van a mirar cuáles van a ser los impactos ambientales y se llegará a una posterior concertación con Corantioquia para la compensación de los mismos. Se decía que entonces posteriormente se entrará en una etapa de concertación con los dueños de los predios para mirar entonces cómo se hace con ellos el tema de restauración y de conservación ambiental. La gran pregunta entonces allí sería, ¿ese tipo de concertación va a ser un tipo de imposición? Porque es que realmente eso va a ser una carga adicional para el dueño del predio. Es que cuando hablamos de restauración, es un predio de restauración posteriormente será de conservación y después de que sea de conservación, pues indudablemente no podremos hacer o desarrollar ningún tipo de actividad económica, por lo menos de las actividades económicas que se desarrollan en el municipio, que ustedes bien lo tienen detectado, que es el tema de agricultura y ganadería. Entonces, sí sería importante saber ese tema de la compensación, porque si yo como dueño del predio no quiero colaborarles a ustedes para hacer esa compensación que por ley les corresponde, entonces ¿cuál va a ser el mecanismo posterior a que haya una negativa generalizada de la población a no ayudar a esa compensación? ¿Cómo entonces ustedes la van a realizar en el municipio o pasarán a una etapa, así como pasaron en este momento en la etapa de ofertas para la compra de servidumbre, a una posterior imposición? Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal Carlos Mario tiene la palabra. Gracias, presidente. Se me pasaban dos cositas.
A ver, ahora la doctora nos decía con el tema del pago ambiental que lo van a implementar pues, en San Pedro, ¿va a ser solamente en esa zona de impacto o va a ser el municipio completo? Primero. Y segundo, uno conoce pues el territorio y por donde uno ve que está trazado hay una finca grande que es una finca que en estos momentos está, digamos, en expropiación en propiedad de la SAE. ¿Cómo es el manejo con esa finca? Muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Concejal, más desea la palabra. No siendo más, entonces tienen 30 minuticos para que le den respuesta a las preguntas de los concejales. Traté de tomar nota lo más claro posible, igual en la interacción podemos hacer claridades para que los compañeros puedan tener la oportunidad de responder de la mejor manera y ustedes tengan las claridades que nos están solicitando en este momento. Entonces voy a iniciar concejal por concejal, en algunos se repite, si se repite pues la pasamos o el concejal hace una intervención o una aclaración, si están de acuerdo esa es como mi propuesta. Listo. El concejal Carlos Mario nos dice, ¿cuál es la contraprestación del proyecto? Tema negociación, ¿cómo es el referente del valor del predio? Ocupación del predio, limita la actividad. Y la infraestructura existente, ¿cómo se maneja o cómo se compra? O sea, entendí que si hay una vivienda y vamos a hacer la ocupación, ¿cómo vamos a tener la negociación con el propietario? El nivel de tensión de las líneas y las dos últimas, las tomé aquí al final. El tema de compensación es en el municipio o en otras áreas cercanas. O en la zona del proyecto. Listo. O sea, ¿en qué áreas vamos a hacer la compensación de la cual hablamos? Y el manejo de la finca que en estos momentos está en dominio de la SAE. Listo, entonces con respecto a las servidumbres. Las servidumbres, como les mencionaba ahorita, están para el nivel de tensión, esa es la primera, son 110.000 voltios. Entonces, por eso hoy estamos nivel de tensión 3, que de acuerdo a la regulación nuestra está alimentado del municipio de San Pedro, o sea, estamos a 44.000 voltios. Los proyectos hasta 57.000 voltios no requieren de licencia ambiental. Entonces, cuando damos el salto del nivel de tensión 3, que es de 30 a 57.000, al nivel de tensión 4, que es de 57.5 hasta 220, y ya superiores requerimos de una licencia ambiental. Entonces, este nivel de tensión, 110.000 voltios, tiene una franja de servidumbre de 20 metros, 10 a cada lado, para el tipo de estructuras que vamos a utilizar. Existe otro tipo de estructuras que requieren menos ancho de servidumbre, pero una intervención mucho mayor. Entonces la zona, la topografía, las características de los terrenos nos piden que sea el nivel de tensión 4, nos dice que la franja de servidumbre son 20 metros, 10 a cada lado del eje de la línea. Aprovecho este tema de las servidumbres, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Entonces, la servidumbre nos restringe el uso solo en esa franja, en esos 20 metros, 10 a cada lado. Pero ¿qué podemos hacer allí? Actividades de agricultura, actividades de agricultura de porte bajo, o sea, no vamos a hacer una explotación maderera por debajo de la línea, donde los árboles crezcan 20, 30 metros, sino que cultivos de tomate de árbol, cultivos de papa, cultivos de zanahoria,
La ganadería la podemos desarrollar continuamente porque no se va a ver afectado lo que existe allí. ¿Y qué pasa si una vaca toca una torre? Que Entonces, hay una pregunta más adelante y la entonces, podemos por eso, aprovechar entonces, para hacer claridad. vamos a eso. ¿Cuál es el tamaño de las torres? Si bien ahorita mencioné la altura de una torre va entre 25 y dependiendo de donde esté 40, 50 metros, lo que vamos a requerir. El ancho en la base también es variable. Una torre de 25 a 30 metros tiene un ancho que entre patas que le llamamos de 4 metros, 4 por 4, o sea, tiene 16 metros cuadrados en su interior. Y en el interior, ¿qué puede ir? Cualquier cosa. Podemos seguir sembrando el pasto, podemos seguir sembrando el tomate de árbol si queremos sembrarlo en la mitad. ¿Y qué pasa si tocamos no solo una vaca, sino una persona, una torre? No pasa nada. Son las estructuras de las más seguras que existen. ¿Por qué? Porque cuando una descarga atmosférica impacta una torre, se genera un tema que se llama una jaula de Faraday. Todo queda el mismo potencial, hasta yo que estoy adentro. Y para esto también hacemos unos sistemas de puesta a tierra que lo que hacen es equipotencializarme, o sea, ponerme a la misma tensión de la torre. Entonces, si yo agarro la torre, ahí no pasa nada, realmente ahí no pasa nada. Y puedo hacer todo lo que venía haciendo normalmente. Ya con las servidumbres, precio de metro cuadrado. Nosotros para esto lo hacemos con un ente externo, un contratista externo que tiene sus evaluadores y tiene en cuenta las metodologías que por norma podemos aplicar. Entonces, ahí es donde encontramos ciertas contradicciones, porque la percepción del valor de los predios depende mucho del dueño. Pero nosotros, como entidad pública, no podemos ir a negociar con las percepciones y por eso lo hacemos a través de un tercero que mediante una metodología establecida para el establecimiento de servidumbres nos indica cuánto podemos ofertar por cada uno de los predios. Y así entonces el metro cuadrado en un sector puede variar con respecto al otro dependiendo de los factores que este estudie y estén vigentes, porque un suelo urbano es diferente de un suelo rural, un suelo productivo que tiene algunos cultivos en el momento de la compra o del establecimiento de la franja de servidumbre puede estar en producción o simplemente puede estar en proyecto. Entonces eso va a variar dependiendo lo que el contratista externo nos logre evaluar según la metodología y lo permitido por la norma. ¿Qué otra? Pues la contraprestación que vemos desde EPM en la parte técnica, y esa es la que te hablo, es lo que nos pide la UCME y el regulador, que llevemos energía confiable y continua a las diferentes comunidades. Esto es esencial para la prestación del servicio. En un momento podemos decir, pero hoy tenemos energía, sí, y es continua, sí, y es confiable también, porque aquí se perciben poco las interrupciones, pero a la demanda que hoy tenemos, probablemente en unos años se vaya a ver agotado, y eso es lo que estamos haciendo pues con el proyecto y subsanando con el proyecto. Perdón un segundito, con respecto a esta pregunta que yo le hice la primera, va más enfocada es como el tema, por decir algo, lo que le decía, hay la franja que van a comprar en XY Finca y hay unas marroneras que están funcionando hace años, esa franja la compraron. ¿Eso tienen que demolerlo o pueden seguir con la actividad las personas? O como o el dueño de la finca, debajo de esa franja va a tener su sala de ordeño que vale 80, 100, 200 millones de pesos que cuesta hacer una sala de ordeño, ¿tienen que derrumbarla o puede seguir funcionando en esa franja que ustedes van a comprar?
pues van a utilizar. Esa es mi pregunta. Listo, entonces aquí hay dos cosas. La primera, estas facilidades que podemos encontrar en las diferentes fincas, si se llegan a intervenir, y por eso digo la primera, si se llegan a intervenir, el evaluador nos puede decir, es que le costó 100 millones de pesos, se le paga para que él la reacomode. Eso es en el caso hipotético donde tenemos que ir y pasar por encima, pasar a un lado, incumpliendo el RETI. Pero bien, la segunda es, en este diseño, y propendemos en todos los diseños en EPM, en no tocar esos sitios, porque esto tiene unas implicaciones posteriores, es no afectar a la actividad económica de la persona propietaria de esos predios, y segundo, no tener que incurrir en esos costos que realmente no le van a aportar absolutamente nada al proyecto. Incluso, Carlos, se complementó ahí la respuesta, es porque en este proyecto no se van a realizar ese tipo de afectaciones a ese tipo de infraestructura, o sea, ya se hizo porque eso se hace en otra etapa, que es la etapa de diseño. En otros proyectos, por ejemplo, nos hemos encontrado con infraestructura pues X, y se llega incluso a negociaciones con la empresa para que el proyecto pueda desviarse y respetar ese tipo de infraestructura o de elementos. En casos en donde sí es definitivamente que no se puede modificar, porque en otros proyectos también nos ha sucedido, se le debe compensar a la persona por la casa, por la marranera, o sea, eso no es así como que pasamos pues y le tumbamos la casa, no. Esa es otra negociación diferente pues al suelo de la servidumbre, no a usted. Nos quedan los dos últimos temitas con el concejal Carlos Mario, que es tema de compensación. ¿Va a ser en las áreas del proyecto o va a ser en otras áreas del municipio o otros municipios? Y el manejo de la finca que está en poder de la SAE. Bueno, hasta el momento pues no tenemos conocimiento de un predio que estén expropiando, pues no tenemos ese dato, inclusive que ya recorrimos todos los predios y ningún propietario nos dio esa información. Pero de todas maneras nos podemos ir con el dato, porque a mí pues me parece pues raro, porque en ninguna parte, inclusive en las socializaciones, nos dieron como esa información, listo. Y con respecto a las compensaciones, yo les cuento, este proyecto, y Carlos ahí me complementa por favor, es de minimización de impactos a la biodiversidad por tecnología. Entonces se utilizan, por ejemplo, drones para que el impacto al bosque sea al mínimo. En este momento, como va el trazado, el impacto es casi que vamos a tener que talar en todo ese recorrido que vimos ahí, que atraviesa 3 municipios, solamente 1.200 árboles. Y esos 1.200 árboles los tenemos que calcular en términos de área, ¿cierto? Porque eso nos lo establece la licencia. Entonces, el área que en realidad tenemos que compensar es muy baja y tenemos que revisar en cuál de los 3 municipios vamos a compensar. En zonas urbanas no compensamos, porque en realidad decimos, si estamos haciendo una afectación a la biodiversidad, hay una pérdida de la biodiversidad del paisaje, lo más correcto es compensar en un sitio en donde, digamos, enriquezcamos ese entorno. Y aprovecho para contestarle un poquito al otro concejal que no lo veo por ahí. Nosotros hacemos esos acuerdos voluntarios con los propietarios, no imponemos voluntades ni hacemos expropiaciones de tierras para este término, porque ustedes saben que el campesino adora su tierra, adora su fauna, adora su flora, y ellos más que nadie nos tocan la puerta a nosotros a través de esas entidades y nos dicen, yo quiero participar en su proyecto de conservación. Nosotros en ningún momento rivalizamos con su proyecto productivo, con su pancoger, con su ganadería, y lo hacen completamente voluntario y lo alinderamos muy bien. O sea, aquí tiene perfectamente su proyecto de ganadería, y aquí tiene su sistema de conservación de bosque, que en esos territorios está muy asociado a la cuenca, y sabemos que por norma las cuencas deben tener una vegetación por conservación. Esas son las áreas que a nosotros nos interesan enriquecer. Entonces, como les digo, en primera instancia tocamos las puertas de la alcaldía, porque cada municipio tiene sus cuencas veredales, y
y sus acueductos veredales obviamente, y les interesa reforestarlo, ¿cierto? En segunda instancia vemos que no, entonces ya hablamos con los propietarios en predios privados. Y en tercera instancia, que definitivamente como nos pasó en Barbosa, que no hemos encontrado por voluntades, porque a la gente no le interesa, porque hay escasez para reforestar, nos toca ya, por ejemplo, echar mano a predios propios de EPM, que también es válido, y al tema de pago por servicios ambientales, que no solamente es llegar y conservar el bosque, porque el pago por servicios ambientales es un pago. Yo le pago al campesino por conservar una hectárea de bosque. Él en ningún momento va a renunciar a su productividad pecuaria por conservar el bosque. Si hacemos un cálculo que se llama costo de oportunidad, ¿cuánto valdría una hectárea de, no sé, digamos que de ganado de leche? Y esa hectárea es la que EPM le paga por conservar el bosque en un momento en el tiempo, porque eso no es eterno. Normalmente estas licencias nos las imponen las autoridades ambientales por 3 a 6 años. En esa línea de tiempo es que hacemos el pago por servicios ambientales. Entonces no le queda como la percepción, como decía el concejal, que le va a quedar como algo que le va a pesar en el tiempo, que después entonces él no va a poder meter su producto en un futuro. Digamos que el objetivo nuestro es, porque como estamos fortaleciendo los sistemas de cuencas, que es lo más importante, que ellos no metan el ganado tanto hasta el área de ribera, porque obviamente pues afecta el recurso hídrico para nuestras casas. Entonces es convencerlos que conserven el pedacito de bosque que implementamos, pero ya después de 6 años o 3, digámoslo pues que 3 para que no sea como tan alarmante, cuando terminamos la compensación nosotros nos retiramos, el acuerdo de voluntades finaliza y él ya define con su predio qué seguir haciendo. Listo. Continuamos con las inquietudes del concejal Carlos Felipe. Él dice, de los predios intervenidos hay unos que están en estado de imposición. ¿Tendrán desmejora en la oferta del valor del predio? El valor del metro cuadrado, criterios y procesos, pues ahí queda un poco claro con la conversación que hemos tenido, concejal, ¿no? Igual ahorita puedes intervenir o preguntarnos algo adicional. Las áreas de retiro de franja de servidumbre, abstenerse del desarrollo de predio afectado. La compañera ya le hizo las claridades. Con relación al PBOT que está vigente, que es del año 2000, el proyecto conversa con el PBOT que está en concertación con la autoridad ambiental. Y por último, la concertación o la imposición en la compensación, que creo que también dimos alguna claridad ahorita. Listo, entonces con respecto a las ofertas de los predios en imposición, hay que hacer algunas salvedades sobre las imposiciones. Algunas son porque no se aceptó la oferta, entonces esa definitivamente el propietario dice, no estoy de acuerdo con su oferta, eso para mí vale más, una cantidad de argumentos. Entonces, con la oferta es con lo que se impone. Técnicamente no va a variar, porque es con el valor de la oferta y porque la oferta es lo que el estudio nos dio que podemos ofertar. Ya hay otros casos de imposiciones porque no se puede negociar. No se puede negociar un proindiviso, no se puede negociar predios en sucesión, no se pueden negociar predios que no tengan al día su certificado de libertad y tradición y no se pueda dar fe de quién es. Entonces ese valor de la oferta con ese se impone, pero no se va a demeritar en ningún momento ni va a bajar el valor de la oferta que se les ha hecho. Permiso, presidente. Entonces, en esos predios que usted dice que no es claro quién es el propietario, los dineros de la oferta, dónde quedan consignados y quién posteriormente podría entrar a reclamarlos, o qué pasa con ese dinero, porque al fin y al cabo pues se van a nutrir de esa servidumbre. Precisamente por eso se impone, porque no hay claridad con quién se puede hacer el negocio, entonces se consigna al juzgado y de acuerdo al proceso de imposición, que ahí actúa un juez y el juez es quien determina la propiedad, y cuando ya el juzgado ha determinado, se pueden las personas, de acuerdo a lo que nos diga el juez, ir a reclamar la parte que les toca.
Queda pendiente lo del PBOT. Esa parte, la valoración se hace con lo que el proveedor nuestro que evalúa las ofertas encuentra vigente. No podemos ofertar con expectativas. Realmente, como el PBOT no está aprobado, el nuevo, no es lo que tenemos hoy, se trabaja con lo vigente. Si el vigente es el que ustedes mencionan del 2000, es con ese con el que podemos trabajar. Entonces, yo le hago una pregunta. Usted dice que esa imposición es a través de un proceso judicial. O sea, palabras más, palabras menos, estamos frente a un trámite de expropiación. ¿Qué es lo que entonces entra a regir allí? Usted dice que ese trámite o esa oferta se hace en el momento con base en lo que la realidad jurídica del municipio les arroje. Si en el trámite del proceso la realidad jurídica del municipio cambia, entonces ustedes cambian la oferta. Porque si vamos a trabajar de que la oferta para imposición se hace conforme en el momento en que ustedes hicieron el estudio, pero el proceso no demora un mes, sino que demora 3, 4, 5, 6, 7 meses, dependiendo del juzgado donde esté, y en ese término este consejo aprueba el PBOT y cambia la realidad jurídica de ese predio, entonces bajo esa lógica ustedes cambiarían el valor de la oferta dadas las dinámicas nuevas que se pueden estar dando, o mantendrían la oferta inicial y indudablemente pues generaríamos una mejoría en ya no una proyección que es una mera expectativa, sino que es un hecho concreto. Esos son los alegatos que se dan en todo juicio. Ya que nosotros cambiemos o no, eso es el alegato que se da dentro del juicio de imposición, no expropiación, sino imposición. Y eso lo determina el juez, realmente lo determina. La actualización o no de los precios no es potestativo hacerlo como una actualización a futuro, sino que lo determinará el juez como resultado del proceso. Sí, pero es que el tema es de que acá estamos mirando varias hipótesis de lo que ustedes están diciendo que es la imposición. Entonces, si usted me dice eso será en la oportunidad procesal de un alegato, válido, y aquellos predios que no tienen representante porque no se conoce dueño, entonces ¿quién va a realizar ese alegato si de momento no se conoce realmente quién es el que va a quedar con la propiedad de ese predio? Entonces, pues pensaría yo que eso no debe ser una carga del ciudadano. Eso por responsabilidad institucional debería ser un tema de transparencia de la entidad, que si la realidad jurídica cambia al momento en que todavía no se ha emitido un fallo y esté en firme, y ustedes son conocedores porque acá se les está avisando y se les está diciendo de que hay un trámite de un nuevo proyecto que posteriormente será acuerdo y que va a cambiar la realidad jurídica y la dinámica socioeconómica de nuestro municipio, por responsabilidad ustedes deben de colocar eso de presente o por lo menos solicitar la suspensión de los procesos hasta tanto se dé, o tener la carga de que mientras eso no ocurra pues continuar el proceso tal y como está, pero en caso tal de que de aquí a noviembre nosotros aprobemos y los procesos aún no hayan tenido sentencia, ustedes deberán de colocarle de presente al fallador esa circunstancia. Porque ustedes bien están diciendo, no siempre es de que la persona no esté cómoda con el precio, es porque ustedes desconocen quién es el propietario del predio, o se encuentra o no se desconoce, sino que aún conociéndolos no se han agotado las vías judiciales de estos, como es el caso de una sucesión, que ahí no se desconoce el propietario, lo que pasa es de que están en un trámite de sucesión para posteriormente saber de todos los herederos a quién se les va a adjudicar, o ese tipo de responsabilidad institucional no lo tienen. No es un tema de no tener responsabilidad institucional, es, digamos, baldíos del Estado. El predio que no le conocemos dueño es un baldío del Estado, entonces el negocio es con el Estado, eso es lo primero. Y ya lo segundo es sucesiones ilíquidas, predios proindivisos, se pone de manifiesto a los supuestos propietarios o interesados la negociación, ya que no se puede hacer, es por esos temas, ya eso sí tienen representante y tienen quien alegue
los posibles cambios. Entonces, todo eso serán alegatos del proceso de imposición, que la determinación final la da un juez. Listo, gracias. Continuamos con las inquietudes del concejal Andrés Londoño. La primera es empleos generados y que sean de la región. ¿Cómo lo vamos a manejar? Los 13 predios que están en negociación, que ha detenido los avances en la negociación, y mitigación del suelo, mitigación del uso del suelo, ubicación de las ubicación de las torres desplazará algunas actividades. Pues ya lo hemos conversado, pero lo podemos hacer claridad si desea, concejal. Le recuerdo, los empleos generados, ¿cómo los vamos a manejar? ¿Son de la región y qué categoría o qué necesidad de materia de mano de obra o administrativa requiere el proyecto? Inclusive uno de los planes de manejo que nos da la licencia es una política de empleo. Entonces, estos proyectos, aquí vamos para la construcción de la línea y de la subestación. Entonces, la subestación son unos empleos aproximados para lo que vamos a hacer, entre 40 a 50 personas, entre calificados y no calificados. Hablando de calificados, entonces vamos a tener perfiles para ingeniero civil, perfil para profesional en seguridad y salud, profesional ambiental. Eso es para la subestación. Los no calificados o semicalificados son oficiales de construcción, algunos manejos de maquinarias, y el no calificado son los ayudantes. Para la línea es un poquito más grande, pero como abarca los 3 municipios, entonces aquí tenemos una cantidad de torres, entonces allá formamos 4 o 5 cuadrillas. ¿Y qué son estas cuadrillas? La cuadrilla de excavación son aproximadamente 12 personas, y de acuerdo al contratista o la dinámica de construcción puede tener 2 o 3 cuadrillas. Una cuadrilla de montaje, que son cuadrillas de 18 o 20 personas, tiene técnicos calificados en montaje y algunos ayudantes. Entonces aquí, si se encuentran técnicos calificados en montaje de estructuras, que es gente difícil de conseguir por la misma característica de los proyectos, porque estos son nómades que andan todo el país, inclusive ya los tenemos regados en toda América. Tenemos una escasez de linieros, que los llamamos así porque la construcción en Sudamérica ha crecido, entonces han ido para Chile, Ecuador, Perú, inclusive algunos han llegado al Brasil. Entonces ahí tenemos otra cantidad. Eso es una sola cuadrilla de 20, 25 personas, dependiendo como lo que se vaya a intervenir. Y otro contrato es de interventoría, que son perfiles un poquito más especializados, que esos son aproximadamente 8 personas, donde hay ingenieros electricistas, mecánicos o civiles, hasta supervisores de montaje. Entonces, ¿esto qué quiere? ¿Y cómo se va a manejar esto? Con los diferentes proveedores, ellos lanzan las ofertas de empleo, primero aquí, primero en la zona de intervención. Subestación lanza las lanza en San Pedro, línea de transmisión vendrá a San Pedro, irá a Don Matías, irá a Barbosa, y entonces hace las publicaciones, alcaldías, veredas de zona de influencia y sitios que en el mismo estudio de impacto ambiental hemos identificado donde llega la gente, y se manejará bajo la política pública de empleo del SENA. Entonces, con eso, cantidad exacta, dependerá mucho de la dinámica que utilicen los constructores, y básicamente todo se va a manejar a través de la política pública de empleo del SENA y las publicaciones que tenemos aquí. ¿Qué pasa si no conseguimos el personal en la zona? Ya el proveedor tiene la potestad de traerlo, lo que les comentaba a la compañera, que a veces no encontramos, y ustedes son sabedores que oferta de mano de obra realmente aquí es muy poca, entonces tocará traerla de algún lado, pero allí se activa lo que es la prestación de bienes y servicios, como son los servicios de alimentación y servicios de hospedaje.
Quedó pendiente de los 13 predios que están en negociación, ¿qué ha detenido el avance en la negociación? Eso, pues, ahí tenemos varias, pero básicamente es un desacuerdo de algún sector donde con el trazado de la línea. Pero pues básicamente se ha ido atendiendo uno a uno, entonces ya se han ido pues aclarando algunas dudas y pues ya cada casuística es diferente de cada dueño de predios, pero general al principio era que no estaban muy de acuerdo, pero porque les faltaba información o aducían falta de información. Cuando ya hemos llegado con las ofertas, algunos están estudiando pues la información que les hemos entregado. Perdón, presidente, pero las inconformidades eran, por ejemplo, ¿qué falta de información era la que tenían? Inicialmente lo que nos preguntaban ustedes ahora, tamaño de la torre, altura que iban a hacer, qué podían hacer bajo la franja de servidumbre, qué restricciones iban a tener, y todo eso se les ha ido aclarando. Entonces, pues ya algunos han ido aceptando, otros siguen estudiando ofertas. Gracias, concejal. Seguimos con las inquietudes de la concejala Daniela. Ella nos preguntaba, área que ocupan las torres y que si hay predios que tienen más de una torre dentro del mismo predio. Nos decía que si el pastoreo lo limita por debajo de las torres y la reducción de las áreas de producción afectan la economía y la compensación de los predios. Listo. Entonces, por la última, dentro del proyecto no hemos detectado que vayamos a cambiar el uso económico de ninguna de los predios por donde va la línea. Pues digamos, vamos a introducir unas torres, pero la vocación ganadera y la vocación agricultora no la vamos a cambiar. Eso lo hemos identificado durante la etapa de diseño y durante todo el desarrollo del estudio de impacto ambiental. El área de las torres va a variar con respecto a la altura, pero es lo que les decía, 4 metros, y si es muy alta, 7, pero no contemplamos torres muy altas, entonces vamos a estar entre 4, 5, 6 metros, que varía pues con respecto a la altura. Dentro de las torres y bajo de las torres, el ideal es que se limite la actividad, ese es el ideal, pero nosotros encontramos que las vacas entran a la torre y se comen el pasto que allí hay, pues, y hemos encontrado también que en algunas partes los cultivos los pasan por el medio de la torre sin ningún inconveniente, entonces no cambiaría mucho, limitaría un poquito pues porque sí está la torre que es en celosía, pero no lo va a cambiar. Incluso complementando a Carlos, dentro de nuestros programas de manejo tenemos que hacer revegetalización en las áreas de torre, porque dentro de la implementación o la ejecución de la infraestructura obviamente pues se hacen alteraciones del recurso suelo y en la licencia nos obligan a hacer la revegetalización y hacerle monitoreo en el tiempo. Entonces, al nosotros identificar qué había antes en el sitio donde estamos impactando, pastoreo o inclusive vegetación muy rastrojo bajo que no va a crecer con las condiciones que dice Carlos, así lo debemos dejar cuando nos vayamos a operar y mantener la línea. Y son monitoreos a largo plazo, porque estas obligaciones que nos establece la licencia, como les mencionaba, la compensación normalmente la imponen por 3 años, pero los otros monitoreos también nos lo imponen en otra línea de tiempo. Por ejemplo, ese monitoreo de impacto al paisaje también se nos va por 3, 4 años más, hasta que garanticemos que en realidad sí está revitalizada la torre y hay una recomposición del paisaje, inclusive del sistema productivo. Y otra cosa que es importante mencionar con respecto a las torres que ustedes decían, bueno, y si uno se acerca se puede electrocutar, él menciona pues claramente que no, pero
debemos garantizar que no se generen escalamientos en la torre, y suceden. Entonces ponemos elementos antiescalatorios. Suceden porque hay personas que les gusta escalar las torres 1 y animalitos. Hemos encontrado osos perezosos y miquitos, entonces hay que poner elementos para que ellos evidentemente no vayan a pasar a los sitios donde se pueden electrocutar. ¿Listo? Nos quedó pendiente, en algún predio, en un predio, ¿cuántas torres se va a instalar? ¿Una, dos, tres o máximo cuántas por predio? Pues ya el máximo tendríamos que mirar, pero sí hay predios, hay fincas que tienen varias torres por la extensión de la finca. Un promedio de separación entre torres son 300, 350 metros. Entonces, una finca grande sí incluye varias torres. Digamos, tengo en la cabeza una iniciando en Barbosa con 8 torres, pero el mismo diseño es muy alinderado, muy a la parte donde la finca no es productiva. Entonces, por eso en el diseño tuvimos en cuenta eso también. Concejal, acá, presidente, acá terminamos como las claridades que los concejales nos han solicitado. Muchas gracias, EPM. No sé si alguno de los concejales quedó con alguna duda o si así está todo bien. Todo está muy bien. Listo. Entonces no queda más que agradecerles por su disponibilidad. Muchas gracias, señores EPM. Señor secretario, continúe con el orden del día. Sexto, intervención del señor David Bermúdez, contratista encargado de la coordinación de emprendimiento de San Pedro de los Milagros. El señor David Bermúdez presenta sus excusas por motivos personales y de fuerza mayor no pudo quedarse en la sesión. Muchas gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Proposiciones y asuntos varios. Sí, señor secretario, continúe con el orden del día. Octavo, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Un himno que es orgullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Un himno que es orgullo, un himno que es flor, te canto mi San Pedro con gozo y con amor. Mi San Pedro al que engastaron en la frente de los Andes, entre incienso de neblinas y los nimbos de la luz, al que arroban soledosos y aromados de misterio, los caireles de tus robles al pie